vuelos como de repatriación, podríamos decir. Bueno, vamos a compartir la nota que hacíamos el martes en Fórum con el doctor Oscar Atienza. Presten mucha atención con respecto a varios aspectos de lo que dice Atienza, de lo que estamos haciendo y lo que deberíamos hacer ante la peligrosidad de dos cuestiones principales: las nuevas cepas y la situación regional de Sudamérica. Lo vemos. Así es, mira, yo lo vengo diciendo, ya hace más de 30 días que estas variantes están circulando en la Argentina, solo que no se han detectado. Forma parte de la dinámica natural, es decir, a medida que empiezan a circular mayoritariamente, es posible detectarlo. Porque lo que hay que tener en cuenta es que no se hace secuenciación de todas las muestras que se toman al azar. Y si al azar detectaron algunas, te puedo asegurar que el porcentaje de gente infectada es claro, alto. Así es que hay que empezar a cuidarse porque esas variantes, la variante inglesa y la variante P1 de Brasil deben estar circulando en un alto porcentaje ya en el país. ¿Qué preocupa más, Atienza, las variantes, estas cepas nuevas, o la situación regional, como decíamos recién, de que Chile, más allá de su vacunación, esté entrando en colapso sanitario, como ya lo está Brasil y como en breve estará Paraguay también? Bueno, preocupan ambas situaciones, ¿no? Pero lo que más preocupa es el ingreso de esta variante nueva, que ya es imposible frenarla. Es decir, una vez que están circulando en el país es prácticamente imposible. Lo único que se puede hacer es demorar un poco la situación, cerrando las fronteras o poniendo algún tipo de control un poco más importante en las rutas, que me parece que es la próxima medida, ¿no? En vista de la cantidad de casos que tuvimos hoy, me parece que esa medida ya se empieza a acelerar. La situación en los países limítrofes es preocupante. A mí me preocupan en los 4 países, porque en realidad Brasil está en una situación descontrolada y no lo van a poder controlar fácilmente. Esa dinámica en Brasil que se está dando de mutaciones va a ser un problema para el mundo y no va a ser fácil frenar ese monstruo que se está gestando ahí. Cuando digo monstruo es porque son 250 millones de personas que hay que tratar de vacunar urgente para frenar. Creo que debería ser preocupación número 1 a nivel mundial el tema de Brasil. Pero además lo mismo está pasando en Chile. Y Chile se está equivocando un poco en la vacuna que ha elegido como única estrategia. Claro. En realidad no sé si se está equivocando. Creo que es la única alternativa que tiene. No tiene otra alternativa. Y lo de Chile preocupa porque está teniendo la misma cantidad en proporción de casos que tiene Brasil. Y la vacuna que está utilizando tiene menos de un 50% de eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 2 chilenos que se vacunan, 1 solo hace anticuerpos. Es decir, que aun cuando vacunen el 100% de los chilenos, van a lograr que solamente el 50% estén inmunizados, con lo que no van a lograr la inmunidad del rebaño y la cantidad de casos en Chile va a seguir en aumento, por lo que hay que mezclar la vacuna que están utilizando con algunas de las que utilizan en la Argentina. Si no, va a ser un gran problema. Y exactamente lo mismo pasa en Uruguay. Uruguay está utilizando la misma vacuna, la CanSino. No tiene ni siquiera publicaciones en fase 3 esa vacuna. Se sospecha que llega al 50%, pero hay una sospecha. Lo más probable es que sea menos. Es decir, que estamos rodeados de países que no están teniendo buenas estrategias de vacunación y eso va a terminar afectando a la Argentina, ¿no? Más allá de que acá estamos inmunizando, pero muy, muy lentamente, porque no está llegando flujo de vacunas. Así que la situación regional es complicada. ¿Cómo se entiende, doctor, que en este contexto de que estamos rodeados en Argentina no se haya producido esta debacle sanitaria, teniendo en cuenta justamente que ya circulan algunas de estas variantes? Bueno, en realidad eso es una cuestión de sistema sanitario, ¿no? La Argentina, en cantidad de casos, por ejemplo, cada 100.000 habitantes, por ejemplo, Argentina tiene aproximadamente 5.060 casos, Chile tiene 5.008 y Brasil tiene 5.900 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos prácticamente iguales. ¿Por qué Argentina no colapsa? Porque Argentina tiene un sistema de salud 3 veces más importante que el de Chile y que el de Brasil. Nosotros tenemos 6 médicos y 6 camas por cada 1.000 habitantes, y Brasil y Chile tienen un promedio de 2 médicos y 2 camas por habitante. Es decir que la pandemia, para que a nosotros nos golpee, tendría que ser 3 veces más importante acá en la Argentina. Eso tiene un problema, ¿no? Es que cuando nosotros llenemos nuestras terapias intensivas, la cantidad de fallecidos que vamos a tener va a ser importante, por lo que
yo recomendaría no utilizarlas y tomar medidas para que no lleguen a ocuparse esa cantidad de camas que tenemos. Y si lo trasladamos a Córdoba, Córdoba tiene el 30% de las camas de terapia intensiva que hay en todo el país. Córdoba tiene 3.000, la última incorporación que hicieron, que fueron 700 camas, llegamos a 3.900 camas de terapia intensiva en Córdoba, cuando en el país son 12.000. Es decir, va a claudicar todo el país y en Córdoba vamos a tener camas de terapia intensiva. Eso es muy bueno porque vamos a poder atender todo, pero no nos va a permitir crear conciencia y cerrar actividades para evitar que la gente se siga infectando. Así es que allí veo algunos problemas. Y esa es la única diferencia que hay entre Argentina, Chile y Brasil, la capacidad que tiene nuestro sistema de salud, que es 3 veces superior a la de nuestros vecinos. Doctor, sé que está en estudio, sabemos que está en estudio, el tema de si las vacunas sirven para estas nuevas variantes, teniendo en cuenta otras enfermedades, otras situaciones que se hayan dado en el mundo. ¿Cuál es la probabilidad de que estas vacunas sirvan para las variantes? Bueno, ya la inglesa, la sudafricana, que también dice que es bastante compleja, la brasilera. Sí, mira, las probabilidades son muy bajas de que sirvan, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en Brasil, el 50% de la gente que está infectada en este momento ya estuvo infectada anteriormente con coronavirus. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera la misma inmunidad que te otorga el coronavirus les está sirviendo en este momento. De modo que yo pondría ahí mis dudas, ¿no? Porque si el mismo virus no logra generar una inmunidad para evitar estas nuevas cepas, las vacunas lo más probable es que no lo hagan. Y ya hay en estudio algunos laboratorios para ver si le pueden incluir estas variantes, ¿no? Tomar las partículas virales, incluirlas y hacer una actualización. Pero ese es un proceso que va a llevar por lo menos 3 meses más. Como se hace con el de la gripe, como se hace anualmente con el de la gripe. Exactamente, eso es lo que va a pasar a partir de ahora con el coronavirus. Aquí hay que cambiar la estrategia a nivel mundial, ¿no? A mí me preocupa mucho esta situación, porque el coronavirus nos está vacunando mucho más rápido que lo que nosotros vacunamos a la gente, en este sentido. Y es que está creando mutaciones cada 3 meses y las vacunas no nos sirven. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que liberar las patentes de vacuna, permitir que todos los países fabriquen vacunas para ir más rápido que el coronavirus, porque no vamos a alcanzar a frenarlo. Y vamos a tener que revacunar todos los años y posiblemente varias veces. Es decir, se aceleró toda esta situación y hay que crear una estrategia a nivel mundial para lograr frenarlo, ¿no? Porque la dinámica que ha tomado la pandemia es bastante compleja. Bien, doctor, ¿en Córdoba hay subnotificación y subtesteo? Sí, no tengas duda, en todo el país ahí pasa eso, ¿no? Digo, a ver, anoche charlaba con un amigo y me preguntaba, ¿son reales los casos de fallecidos de Brasil? No, le digo, para nada son reales. Brasil, cuando termine la pandemia, va a terminar de blanquear el doble de fallecidos. Es decir, si se animan políticamente, la cantidad de fallecidos que debe tener Brasil es el doble. Y en la Argentina pasa exactamente igual. Yo creo que no solo subtesteo, sino que testeamos a veces en lugares en donde no hay que testear, y aún así la positividad que estamos teniendo, hay días que llega al 25%, es decir, que de 4 personas que testeo, una me da positivo, y eso es altísimo. Piensen que, por ejemplo, Inglaterra decidió confinar con 9 puntos de positividad. Así es que yo no tengo duda que la cantidad de casos que tenemos en Córdoba es mucho más de la que estamos viendo, ¿no? Yo atiendo más pacientes de coronavirus que los que se denuncian a diario acá en Córdoba, digo, en total, por lo que entiendo que la cantidad de casos debe ser muy superior. No hay testeo del contacto estrecho, por ejemplo, eso se dejó de hacer hace muchísimo tiempo y hoy la gente que tiene síntomas no se las cuenta como positivo y sin embargo se las medica y se les hace un seguimiento en sus casas. Así que yo calculo que debe ser por lo menos 2 o 3 veces la cantidad de casos que estamos teniendo hoy, la real. Doctor, 2 preguntas me quedan. La primera, digamos, de acuerdo a las condiciones, hay que restringir por horario, por localidad, como se plantea a través del gobierno provincial, que han delegado prácticamente las decisiones a cada una de las localidades. ¿Cómo se debe, digamos, organizar, orquestar, enfrentar esta pandemia? Mira, hay 2 tipos de restricciones a las que vas a ver que van a empezar a ocurrir en los próximos días. Algunas ya las estamos viendo, que son los bloqueos por cada una de las localidades. Es decir, vas a ver, por ejemplo, Río Tercero, que decidió empezar a cerrar algunas actividades nocturnas. Hoy no me acuerdo qué pueblito de Córdoba también decidió cerrar actividades, no recuerdo el nombre.
Ese tipo de medidas van a ser aisladas y puntuales. Por ejemplo, que Formosa, que decidió cerrar hace 15 días atrás, muy bien decidió cerrar, ¿no? Después la justicia no se lo permitió porque intentaba frenar el ingreso de los casos de Paraguay. Pero hay otra medida que urge y que yo creo que estamos ahora en cuenta regresiva para que se tome, que es el bloqueo de las fronteras, para que no ingresen más casos con esta nueva variante. Esa medida me parece que va a ser urgente, y a partir de allí lo que vas a ver es pueblitos que empiezan a tomar medidas individualmente, que se van a empezar a cerrar, provincias que no tienen la situación de Córdoba en cuanto a camas de terapia intensiva y que también van a decidir empezar a cerrar algunas actividades. Es decir, no creo que veamos en los próximos 30 días medidas a nivel nacional que las tome el presidente, pero sí van a ser medidas a nivel local de municipios que se van a ver colapsados, de algunas provincias que se van a ver colapsadas, que tienen muy poca capacidad en camas de terapia intensiva, y a partir de allí puede ir en crecimiento esto, ¿no? Lo que sí vamos a ver en el corto plazo, digo, en un lapso de por lo menos 3 meses, un descenso de la tasa de letalidad producto de la vacunación, que ya está en proceso, y esta semana más o menos van a llegar 4 millones de dosis de vacuna, lo que va a descomprimir bastante la tasa de letalidad, que en definitiva lo que necesitamos que baje. Bien, varias cosas importantes que nos dejaba el doctor Oscar Atienza en la nota que hacíamos el martes en Fórum, la situación regional que realmente es problemática para Argentina, sobre todo teniendo todavía fronteras abiertas. Calculen que en muchos lugares con Chile tenemos fronteras secas, digamos, en todos los puntos de la cordillera, la situación con Brasil, el intercambio de mercaderías constante, con lo cual lleva a que gente vaya y venga. Bueno, eso preocupa por un lado, las nuevas cepas y que la vacunación no sirva para estas nuevas cepas también, y ver cómo se va a configurar, porque ya es prácticamente un hecho de que no va a haber confinamientos o cierres totales, sino que se va a dar en los lugares donde se produzcan brotes o en ciertas actividades, en ciertos sectores, así durante los próximos meses, hasta que, bueno, pase un poco esta segunda ola que ya pasó por Europa y que hay que tener atención porque dejó muchos más muertos. La segunda ola en Europa lo que había dejado la primera, a pesar de que ya tenemos 12 meses de experiencia en cuanto a cómo tratar el virus, no solo los ciudadanos, sino también los médicos y el sistema de salud. Otra cosa que decía interesante Atienza es que Argentina por ahora no ha colapsado porque tiene 3 veces más médicos y camas de las que tienen Chile y Brasil, por ejemplo. El sistema de salud de Chile es mucho más precario que la Argentina, como también lo es el brasilero, que tienen 2 camas de UTI cada 100 habitantes o cada 1000 habitantes y nosotros tenemos 6. Entonces eso nos permite que si la segunda ola se extiende, como calculamos que va a pasar en los próximos meses, estar un poquito más preparado. Y en ese sentido Córdoba tiene muchísimas camas más que el resto del país, tiene el 30% de las camas UTI del país, con lo cual la provincia está un poco mejor preparada, lo cual no significa que podamos hacer cualquier cosa, sino que tenemos que sostener y cuidarnos y aprovechar esta situación sanitaria favorable que tenemos para que no nos golpee de lleno y no tengamos más muertos de los que tendría que haber. Recordemos que en 2020 el porcentaje de mortalidad con respecto a lo que venía siendo los años anteriores fue casi del 9% más, 8,6 creo. Eso significa que toda esa gente en su mayoría murió por COVID-19, más allá de los números que indican